Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director de Ministerios Jaim, y le doy gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad de estar una vez más con ustedes aquí en PAB 550 en el programa El Camino de Dios, el programa que llega a ustedes de parte del Ministerios Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha permitido estar hoy, 31 de mayo del año 2026, que equivale al día 15 del mes Sivan, según el calendario Gilel, en otro programa más donde hablaremos de la Sagrada Escritura desde la perspectiva y el pensamiento de su audiencia. Como hemos hablado muchas veces en este programa, hay que intentar leer las Escrituras y comprenderlas dentro del marco y el contexto del pensamiento de su época. Leer la literatura que rodeaba al antiguo Israel y el mundo judío del Segundo Templo es sumamente importante para poder comprender el pensamiento y el desarrollo de este pensamiento dentro de los círculos del mundo de Israel. Y en nuestro ministerio nos enfocamos en este tipo de estudio y a la misma vez aprovechamos este tipo de estudio para guiar a las personas a mirar la escritura desde un lente diferente. El Centro de Estudio Hebraico El Camino Nazareno se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real en Ponce. Allí estudiamos todos los sábados la Sagrada Escritura. Nos reunimos a partir de las 9 de la mañana. Y en el día de ayer tuvimos la lectura de la sección de la Torá titulada Nazó. Nazó se encuentra en el libro de Números, capítulo 4, versículo 21 al capítulo 7, versículo 89. El capítulo 7 es el capítulo más largo de toda la Torá. Claro, en el momento cuando la Torá en per se, el Pentateuco, no posee capítulos y versículos. Incluso toda la Biblia en su origen no tenía capítulos y versículos. Así que los capítulos y versículos es algo que se añade después para facilitar la búsqueda de los textos al momento de la cita o del estudio de esto. La sección de las Haftarah del día de ayer es la sección que leemos en Jueces, capítulo 13, versículos 2 al 25. Y en los escritos nazarenos leemos Lucas 11 al 20. Y específicamente, ayer tuvimos la oportunidad de tratar varios temas que giraban alrededor de una serie especial que estoy compartiendo con los que están estudiando conmigo, y es introducir a los estudiantes a la literatura apocalíptica del mundo del Segundo Templo, donde ayer comenzamos con una breve introducción del libro conocido como el libro de Enoc, que es el libro que data, según algunos historiadores, entre el siglo cuarto al siglo III antes del primer siglo. Quiere decir que es un documento antiguo donde el autor utiliza la figura de Enoc, uno de los primeros patriarcas de la humanidad, Enoc, para desarrollar a partir de esto un documento apocalíptico, un documento que pertenece al género literario de los apocalipsis. Claro, importante señalar que esto que identificamos como género literario apocalíptico no existía en el mundo del Segundo Templo. O sea, esta división de identificar un libro como parte de un género en particular, eso no existía en el mundo del Segundo Templo, pero sí se utiliza en los círculos académicos para poder diferenciar entre el tipo de escritura y el tipo de mensaje en comparación a otro. Una de las cosas que caracteriza los apocalipsis es que su receptor o el autor va a hablar de un ascenso al cielo, o va a hablar de una revelación del mundo trascendental, casi siempre guiado por un ángel que viene de parte de Dios y lo lleva por todo ese proceso de visualizar y percibir esa realidad trascendental, y el autor va a comenzar a describir la experiencia que está teniendo dentro de esa experiencia mística, valga la redundancia. Algunos opinan que los documentos, los libros apocalípticos, eh, tienen además de esa característica, tienden a también a hacer unos cambios en lo que representa lo que significa la representación de los componentes del apocalipsis. Por ejemplo, los ángeles son vistos como seres humanos y los humanos son vistos como animales. Y eso usted lo va a ver. Hay un apocalipsis de Enoch que se llama el Apocalipsis de las Semanas,
donde los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob son vistos como animales, Adán es visto como un animal también, pero los seres llamados ángeles, que en hebreo serían malach, los mensajeros de la deidad, son vistos como humanos. Y esto es una de las características interesantes del género apocalíptico. Ayer estábamos también hablando sobre la importancia de cuando vamos a estudiar estos documentos, tener en cuenta la probabilidad del tiempo en que fue compuesto, porque el hecho de que se pueda identificar el libro entre los siglos 4 y 3 no significa que pudieron haber o copias tardías de este documento, o sea que el documento sea más antiguo. Incluso recuerdo haber leído dentro de los rollos del Mar Muerto un libro que se llama, o un fragmento que se llama el Génesis Apocrifón, y esto porque los académicos lo identifican así como algo que pertenece a Génesis, pero no está en el documento oficial reconocido como autoritativo, que sería en este caso el documento que usted tiene en su Biblia como el Pentateuco. Y es interesante leer allí que, de acuerdo al autor de este Génesis Apocrifón, eh, Abraham estuvo en Egipto y claramente está tomando el relato del descenso de Abraham a Egipto con su esposa Sara, y dice que Abraham estaba compartiendo con los sabios de Egipto y les estaba leyendo a ellos el libro de Enoch. Y esto es sumamente interesante porque el autor está creando, creándole tiempo, o sea, alargando el tiempo de la existencia de este libro y a la misma vez dándole un tipo de autoridad. Claro, cuando vamos al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, tenemos que tomar en cuenta de que cuáles son los rollos que se encontraron y se relacionaron con Enoch y cuáles no. Y aquí entra un elemento muy importante a tomar en cuenta. Eh, y es que cuando vamos a la arqueología de lo que se conoce como la arqueología de Qumran, la arqueología del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto, se pudieron encontrar rollos del libro de Enoch y se han dividido se han dado nombres para identificar el contenido. Por ejemplo, está el libro de los vigilantes. El libro de los vigilantes es el libro que habla de los ángeles que Dios le había asignado la tarea de velar el mundo, de velar las acciones de los seres humanos y velar el funcionamiento de la creación, donde, de acuerdo al libro de Enoch, estos ángeles, un grupo de ellos, tomaron la decisión de experimentar la vida de ser humano, ser como un ser humano, descender a la tierra y hacer las cosas que hacen los seres humanos, donde como consecuencia de esto también ellos se corrompen y se desvían de su uso natural, o sea, de su creación natural, del estado que fueron creados, y a la misma vez empezaron a enseñar a los seres humanos las cosas que de acuerdo a este autor son consideradas cosas no agradables ante los ojos de Dios. Y como consecuencia, esta mezcla de seres celestiales con seres humanos nace una especie nueva, una especie híbrida, si podemos decirlo así. Y, y por causa de esto es que viene el diluvio, lo que se conoce como el gran movulo o el gran diluvio universal, que interesantemente en los anales de la historia de la humanidad, de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, se han encontrado marcas de inundaciones. Si podemos llamarlo así, y a la misma vez una memoria bien lejana del pasado en forma de mito de un momento donde los dioses se molestaron y trajeron una gran lluvia sobre la tierra, o las aguas hubo un caos de agua en la tierra. El autor del libro Enoch trata este tema, desarrolla su idea a partir del capítulo 6 del libro de Génesis y toma la figura de Enoch que pertenece al capítulo 5 del libro de Génesis, donde el texto dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Interesantemente, cuando lees el texto en hebreo, eh, la primera utilización de la palabra Dios en el texto no hace alusión al mismo Dios de la segunda pronunciación o la segunda mención, quiero decir. O sea, si usted lee en su Biblia que dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, si usted va al texto hebreo, el texto hebreo no lo dice así. Por eso es bien importante hacer el esfuerzo de conocer el idioma
y tratar de entender el documento desde la perspectiva de su audiencia e incluso comprender un poco el pensamiento conceptual de ese idioma. Y esto porque cuando vas a ese versículo, el texto realmente, y esto no es una opinión mía, el profesor James Van der Kamp y se me olvidó el nombre de otro profesor que colaboró con él en esta obra, han creado dos comentarios en la serie Hermenía, que es una serie de comentarios de la Biblia a niveles académicos. En su comentario del primer y segundo libro de Enoch, el profesor Van der Kamp dice que el texto dice que Enoch caminó con Ha Elohim. Y Ha Elohim sería literalmente diciendo los dioses, claro, desde la perspectiva del autor de Enoch. Esto que se llaman los dioses no es el mismo pensamiento que podríamos tener nosotros con respecto a los dioses. Y después dice, y Dios se lo llevó. Este segundo Dios del cual se habla se refiere a la deidad suprema, el creador se lo llevó, lo sacó del mundo. Ahora, literalmente lo sacó el creador o envió mensajeros. Eso es una de las cosas que va a responder el libro de Enoch. Y el texto realmente lo que está diciendo, y aquí es donde James Van der Kamp va a contribuir grandemente a la comprensión del texto, es que Enoch caminó con unos seres divinos que la Biblia llama los mensajeros del Altísimo y eventualmente el Altísimo lo mandó a llamar, lo sacó de la tierra. Esta lectura del texto es sumamente interesante. Si usted va a los escritos nazarenos, lo que usted conoce como Nuevo Testamento, usted va a encontrar que en los escritos nazarenos también se habla de que Enoc estuvo en la tierra y Dios lo sacó de ella, no estuvo más y no se encontró más a Enoc. Y también vas a encontrar mención sobre él en Judas y la carta de Pedro, si no me equivoco. Y esto para mí, en mi opinión, es muy interesante porque estamos hablando de documentos del mundo del Segundo Templo y estamos hablando de un libro que se encontró dentro de los libros apreciados del grupo sectario, y así se identifica de la perspectiva de académica. Si vamos a hablar de lo que ellos mismos se llamaban la congregación del pacto, la congregación que ha sido fiel al pacto, así se llamaban ellos mismos, los hijos de Sadoc, los hijos una forma de aludir al sacerdote Sadoc y la descendencia del sacerdote Sadoc. Los discípulos del maestro de justicia, ellos tenían diferentes títulos, nunca se llamaron esenios, esta es la forma de lo externo, identificarlo como esenio. El profesor Gabriel Boccacini, en su obra Más allá de la hipótesis de los esenios, habla de cómo en un origen, antes de que estos fueran identificados como esenios, eran una secta de saduquitas o sacerdotes del templo que se alejaron de Jerusalén por la contaminación y con ellos se fueron un montón de fieles y que allí de internamente ocurrió una división entre un grupo de judíos que se inclinaban más al pensamiento apocalíptico del libro de Enoch y entre ellos, y ahí hay una separación entre ambos, un buen libro que una, sostiene bastante su tesis y muy interesante para leer. Pero regresando al asunto del libro de Enoch, entonces, a partir de este suceso del capítulo 6 de Génesis y de esta figura mítica llamada Hanoch en hebreo, que significa escriba, interesante, eh, a partir de esta figura histórica, el autor va a desarrollar la idea de, ok, Dios se lo llevó, ¿para dónde se fue? Pues él va a desarrollar la idea de, ok, él se fue, Dios lo subió a los cielos y él empezó a ver cosas y esto yo lo estoy dejando escrito para que ustedes vean lo que él vio, para que ustedes puedan conocer lo que él vio. Cuando vas leyendo el libro vas a encontrar de que ya había una anticipación de que Dios iba a aparecer en el Sinaí y con él millares de ángeles para ejecutar juicios contra aquellos que practican el mal. Y los primeros del capítulo 1 al 36 se considera el documento más antiguo de lo que se relaciona el mundo apocalíptico del patriarca Enoch. Luego, en ese mismo tomo, que se conoce como el primer tomo, se va a incluir una serie de capítulos después que son entre los capítulos 81 al 107, que también se van a relacionar con eh, 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 tiempo tardío en comparación a otro libro que es
muy interesante, del cual yo estuve hablando ayer en el centro de estudio, y ya pronto voy a llegar a ese tema. Y es que en ese grupo de que se consideran documentos tardíos, perdonen que estoy dando a utilizar las palabras adecuadas, está cómo Enoch ve la revelación del cosmos, el tiempo, un año de 365, 64 días, un año solar, el cruce del sol con la luna, las puertas del sol cuando amanece y cómo marca las temporadas. Un libro muy interesante para leer porque te ayuda muchísimo a mirar el mundo del segundo templo desde un punto de vista que muy pocas personas conocen. Un libro, en mi opinión, que Jesús de Nazaret y sus discípulos conocían, porque van a haber citas en los escritos nazarenos que aluden a este libro. A su vez, como usted pudieron haber notado, del capítulo 1 al 36 se considera el documento más antiguo, luego se añade del 81, el capítulo 81 al 107. Esto claramente nos da un vacío entre el capítulo 36 y el capítulo 81. Y obviamente en el mundo antiguo no existían capítulos y versículos, simplemente para efecto de identificación es que se utiliza, pero hay una separación entre la antigüedad de unos documentos y lo que podría haber sido también antiguo, pero no se puede evidenciar del todo si pertenece a la misma antigüedad del anterior, por no aparecer, y es ahí donde entra el problema, por no aparecer fragmento alguno de este documento en particular en los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Y es del capítulo 37 hasta el 72, si la memoria no me falla, donde en ese capítulo en particular, en ese libro en particular, en esos capítulos en particular, ese libro se va a conocer como el libro de las parábolas de Enoch, donde hay tres parábolas, y esto es sumamente importante entenderlo. Una parábola, una mashal en hebreo, es de, una forma de enseñanza donde su contenido es alegórico, pero en él contiene grandes secretos que solamente los pertenecientes al círculo íntimo del que está enseñando esa mashal, esa parábola, lo pueden entender. Ejemplo de esto usted lo va a ver en Jesús de Nazaret, que él hablaba en parábola a los de afuera, pero los círculos, los que estaban cerca de él, entendían lo que él quería decir porque él le daba la explicación, el secreto de esa parábola. Y esto es bien importante porque mucha gente lee estas parábolas de Enoch y lo toman de forma literal. Y las parábolas de Enoch de este capítulo 38, 37, perdón, al capítulo 72 o 71, sí, 72, no deben tomarse de forma literal. Y en estas tres parábolas va a tratarse la misma idea. Esta figura mítica llamada Enoch, que es llevada a los cielos por los ángeles para presentarse ante el anciano de días, quien está sentado en un trono grande. También el anciano de días llamado el Señor de los Espíritus. O sea, anciano de días hace alusión hace alusión al libro de Daniel. Y el Señor de los Espíritus es una forma de referirse al nombre del Creador como el amo de todas las huestes. Lo que usted podría leer como Adonai Sebaot, Yud Kei Vav Kei, o Yud Hei Vav Hei Sebaot, o Yahweh Sebaot, dependiendo de la pronunciación, y verdad, y con eso tenemos mucho cuidado. Y vas a encontrar en este libro que Enoc asciende, acercado ante Dios, y va a haber una serie el autor va a decir que él Enoch recibió tres parábolas, donde en ella se va a empezar a describir el día en que Dios juzgue al mundo. Esta vez, a diferencia del primer tomo o del primer libro o de los documentos más antiguos, que son del capítulo 37, como le dije, hasta el capítulo 30, perdón, del capítulo 1 hasta el 36, y después brinca del 83, 82, si no me equivoco, hasta el 107. A diferencia de esos, este hace algo bien diferente. Este le asigna la tarea de juzgar al mundo, de traer el orden a la humanidad, de
traer la justicia, de restaurar el mal que hay en la tierra, se le asigna a una figura que se va a llamar el Hijo del Hombre. A diferencia de si usted lee los capítulos 1 al 36 del libro de Enoch, usted va a encontrar que es el creador, bendito sea, el que va a ejecutar este juicio. Incluso si usted va al capítulo 1 del libro de Enoch, lee el versículo del primer tomo, lee el versículo 9, usted va a encontrar que dice: He aquí él viene con miriada de sus santos para ejecutar juicio a todos y destruir al malvado y enjuiciar a toda carne por sus actos malvados que han cometido. A los altivos y los que hablan con palabras duras, a los pecadores malvados, él hablará contra ellos. Y, y ese versículo, que es el 9, incluso lo estoy leyendo según lo voy leyendo del inglés, del libro de la traducción de James Van Den Kark. Ese versículo en particular, escuche bien, no así como yo se lo estoy traduciendo, pero sí ese versículo está en la carta de el hermano de Yeshua llamado Judas. No Judas el que lo entregó. Hay una carta de un apóstol llamado Judas, que realmente no se identifica como apóstol. Él era hermano de Yeshua, hermano real, no hermano porque practicaba la misma fe, sino hermano real de Yeshua. Y él cita ese texto y lo relaciona con la aparición del Mesías. ¿Cómo este Judas va a citar este texto y lo va a relacionar con la aparición del Mesías? Es uno de los estudios más importantes que realizar, y la forma de poder reconciliarlo está en este segundo libro de Enoch, que muy pocas personas conocen. Incluso esta cita que acabo de darle del versículo 9, en el versículo 1 de esa misma cita dice: el gran santo vendrá de su morada y el Dios eterno se aparecerá en el monte Sinaí, se aparecerá con todo su ejército, con todas las huestes de los cielos. Claro, aquí el autor está hablando de un evento futuro porque está tomando en cuenta a Enoch, que es antes del Sinaí, y está diciendo que el creador bendito sea va a aparecerse en el Sinaí, y esto está relacionado con el evento de la teofanía que ocurrió en el libro de Éxodo. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 9, está la cita que yo le mencioné. Sin embargo, cuando usted va al segundo tomo, que son los capítulos 37 al 82, usted va a encontrar algo bien diferente. Y es que este autor va a decir que quien viene a juzgar la tierra, quien viene a traer la justicia al mundo, quien viene a condenar a los malvados, es una figura que no tiene nombre en este libro, pero es llamado el Hijo del Hombre. Pero no solamente es llamado el Hijo del Hombre, también es llamado el elegido, también es llamado el justo y también es llamado el Mesías. Y aquí en este libro usted va a encontrar de que se habla de esta figura mítica eh, existiendo antes de la fundación del mundo, Dios teniéndolo junto a él antes de la fundación del mundo. En él está la fuente de la sabiduría y él impartirá sabiduría a todos los que son de él. Hay un cambio bien interesante en lo que respecta a la comprensión de la manifestación de Dios desde el punto de vista del autor del primer libro, de los primeros, podríamos decir, del capítulo 1 al capítulo 36, a la forma que este autor, que pudo haber sido el mismo, como también puede ser parte del mundo sectario con lo que el profesor Gabriel Bocassin identifica como el judaísmo de Enoch, como quien pudo haber sido parte de este grupo, pero repito, hay una gran diferencia porque a diferencia del primero que le asigna esta tarea a la deidad, este otro le asigna la tarea que va a realizar la deidad en el primer tomo o en la primera narración a a otro ser. Yo tuve la oportunidad de enseñar un poco sobre esta idea en las enseñanzas que doy en YouTube y
y en el centro de estudio. Y una persona hace un tiempo atrás me decía, tú estás equivocado. Eh, el libro de Enoch está hablando de Jesús. Y claramente hay evidencia de esto en el libro de Enoch, de que está refiriéndose a Jesús, porque Jesús es el Hijo del Hombre. Y yo le contesté, ¿verdad?, a la persona que debía leer un poco más el libro, porque si usted va, y ahí es donde entra el polemos, que es la palabra griega de la polémica del texto, si usted va a tomar esa posición. Si usted lee el capítulo 72, 71 y 72 de este libro, después de describir todas las tres parábolas, todo lo que va a hacer este hijo de hombre, todas las cosas que van a pasar, cómo los reyes de la tierra se van a arrodillar ante él, todo eso, al final, casi al final de ese libro, Dios le dice a Enoc, tú eres ese hijo de hombre, quien fue traído para justicia y justicia llevarás al mundo. El autor está llamando a Enoc el Mesías. Y escuche bien, yo no estoy diciendo que Enoc es el Mesías. Yo solo quiero que ustedes vean y perciban documentos del tiempo de Yeshua, del tiempo de Jesús, que la gente, pues, grupos sabían que existían. Yeshua no estaba ajeno a ese pensamiento, sus discípulos tampoco, y muy probablemente a eso pudo haber hecho alusión Juan cuando colocó al Señor Yeshua diciendo, nadie ascendió sino el que descendió. ¿Y esto por qué? Porque lo que este Apocalipsis trata de, pareciera enseñar, es que un hombre de la tierra muy santo, muy limpio, como lo fue Enoch, caminó con Dios, por eso que parte de esa idea, si caminó con Dios y Dios se lo llevó, Dios no se lleva a los malvados, Dios se lleva a los santos. Un hombre muy santo llamado Enoch ascendió al cielo, partiendo de Génesis 5 y Génesis 6. Y Dios, en su ascenso, lo convirtió a él en el Hijo del Hombre, en la figura mesiánica que vendría a traer justicia al mundo. El autor parece enseñar algo muy interesante. Se puede traer la redención al mundo si un hombre santo de la tierra asciende y alcanza la estatura de Dios. Porque es sumamente importante tener en cuenta que una vez que asciende en el pensamiento conceptual del mundo segundo templo y se acerca a lo divino, alcanza similitud de forma. Y usted lo va a encontrar en el mismo libro donde se le quitan las ropas a Enoch y le ponen unas ropas limpias, unas ropas blancas. Y esto está diciendo que el cuerpo el cuerpo de carne de Enoch es despojado y le dan a él un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Esta idea es muy, muy, escuche bien, y no tengo tiempo para abundar sobre esto en el programa porque son media hora, pero esta idea es muy interesante. ¿Por qué? Porque se plantea la idea de la posibilidad o el deseo, tal vez desde el punto de vista de su autor, de Dios, que el hombre se santifique y ascienda y reciba reino, gloria, poder, Daniel capítulo 7, y luego descienda y traiga al mundo la justicia, lo cual la historia está para enseñarnos que ninguno realmente ascendió y alcanzó ese estado. A lo cual Pablo de Tarso, en su carta a los filipenses, dice que Yeshua estaba ya a un estado divino, y esto es el concepto de Elohim es bien diferente, su pensamiento conceptual en el mundo judío del segundo templo, a lo que eventualmente el cristianismo lo va a definir y va a establecer como la doctrina de la Trinidad y todas estas cosas. Estado divino, los ángeles también son llamados Elohim, incluso los dioses de las naciones son llamados Elohim. Esta palabra Elohim no es un título de naturaleza, sino un título de función, además de otras ideas que pues no puedo compartir. Y dice Pablo que él se despoja de su estado glorioso para hacer entonces el trabajo que Dios quiso hacer siempre. Y es que de abajo hacia arriba se pudiese santificar y restaurar el mundo. Se me acabó el tiempo, me gustaría seguir compartiendo esto con ustedes, pero con el favor del cielo seguiremos nuestro programa. Les deseo una excelente semana. Shalom.